¿Cómo partimos el curso? El curso partimos pensando dos cosas, ¿cierto? Que el valor de la empresa es el valor presente en los flujos de caja, ¿cierto? Después decantamos un poquito nuestra atención a preguntarnos cómo influenciaba las decisiones, ¿cierto?, sobre los costos, cómo se determinaba el costo de endeudarse, luego también el costo patrimonial y claramente, finalmente, ¿cierto?, lo que denominamos un costo de capital que era K0 o WACC, ¿ya? También dijimos que cada uno de estos flujos, ¿cierto?, representa un riesgo. Por ejemplo, esto representa el riesgo principalmente de la operación del negocio, donde están los activos, ¿cierto? Y por lo tanto, los activos generan flujos de caja operacionales que conversan con lo que es la estructura de- del estado de resultados, ¿cierto? De estos flujos, primero se le paga al acreedor en términos de intereses y finalmente se paga el flujo de caja de los activos, ¿cierto? O el flujo de caja libre, ¿cierto? A los accionistas, cuyo riesgo generalmente viene representado por el CAPE, ¿ya? Bajo el mundo de Modigliani y Miller, ¿cierto? Esta pregunta de cómo potencialmente cambios en la estructura de capital podrían influenciar, ¿cierto?, sobre los costos y por consiguiente sobre el valor de los activos, ¿cierto?, sobre este casero. En general, ellos se centran en un mundo ideal y básicamente luego, después de ese mundo ideal, que lo llaman la hipótesis de irrelevancia, comienzan a preguntarse qué ocurre cuando una empresa tiene deuda, pero en un mundo con impuestos, ¿ya? Y en general, ¿cierto? La única gracia del mundo con impuestos es que existe esta ventaja fiscal del uso de la deuda que a las empresas le permite, como se podría decir, pagar menos impuestos dado que pagan intereses, ¿ya? Y por lo tanto, el flujo a repartir tanto entre acreedores y accionistas es mayor, ¿ya? Y en base a esa hipótesis, ¿cierto?, de que el flujo a repartir entre acreedores y accionistas es mayor, lo que generalmente hacen, ¿cierto? Son tres proposiciones, ¿cierto? Donde la proposición uno, claramente ellos dicen que existe una ventaja fiscal y por lo tanto el valor de una empresa con deuda, ¿cierto? Va a ser igual al valor de la empresa sin deuda más un beneficio tributario del uso de endeudamiento. Claramente todo esto está en perpetuidad porque el valor de la empresa sin deuda también está en perpetuidad y nos dice que el valor de la empresa sin deuda va a ser igual al flujo de caja operacional, que es el resultado operacional neto, ¿cierto? Por uno menos TC, más depreciación y amortización, menos inversión en reposición. Asumimos que esto se va, ¿cierto? Y por lo tanto el flujo de caja de largo plazo es el resultado operacional y descontado, ¿cierto?, a lo que es el ROE. Esta proposición uno, ¿cierto?, sienta los postulados o principalmente lo que trata de indicar es que generalmente el beneficio tributario, ¿cierto? Tributario se captura a través de los flujos, ¿cierto? ¿Cierto? Luego, en la proposición 2 estos gallitos los que dicen, bueno, después dicen en general que existe un mayor valor, ¿cierto? Pero también hay un incremento en el riesgo dado que hay un mayor apalancamiento financiero. La probabilidad de que exista flujo de caja libre a ser pagado a los accionistas se ve reducido mientras más deuda tenga, ¿cierto? Y por lo tanto hay un riesgo, un componente de riesgo financiero, ¿ya? Y en la proposición 2 generalmente, ¿cierto? Lo que ellos indican es que básicamente, ¿cierto? Tenemos que el KP va a partir como un resultado operacional, si es que no tiene deuda la empresa, más un premio por riesgo financiero, ¿cierto? Que generalmente es RO menos KB multiplicado por esta ventaja fiscal y claramente por un factor de apalancamiento que es B sobre P. ¿Ya? Entonces, acá ese es el postulado de la proposición 2 y luego, ¿cierto? En analogía a la proposición 3 básicamente lo que dicen es que, si bien es cierto, uno podría capturar el valor de la empresa a través de este beneficio tributario, también se podría capturar
ese valor de la empresa a través de lo que es capturarlo a través de la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, básicamente, el valor de una empresa con deuda, ¿cierto? Va a ser igual al flujo de caja operacional, que sería el resultado operacional neto, ¿cierto? Resultado operacional neto por uno menos TC, y donde en general, ¿cierto? Nosotros vamos a descontar este resultado operacional neto por uno menos TC, descontado ahora a K0 o Y. Entonces, K0 en general captura el beneficio tributario, ¿cierto? Porque es un promedio ponderado en donde se utiliza generalmente este efecto, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto? Nosotros dijimos, mira, uno puede caracterizar, y así bien resumida la materia en su globalidad, uno puede caracterizar cada una de estas proposiciones, ¿cierto? Y siempre hay una distinción entre lo que es riesgo operacional, ¿cierto? Y riesgo financiero. Y probablemente, ¿cierto? Nosotros sabemos que el costo patrimonial incluye un riesgo operacional y un riesgo financiero. En la parte empírica, ¿cierto? En la práctica es difícil de calcular bajo estas proposiciones, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto? Lo que hicimos fue estimarlos a través del KPM y reemplazamos las proposiciones Modigliani y Miller. Rubinstein, ¿cierto? Lo hace asumiendo de que el KB, ¿cierto? Va a ser consistente con el KPM, RF más el beta de la deuda multiplicado por un premio por riesgo de mercado. El KP va a ser igual a RF más un beta con deuda, ¿cierto? Que incluye este componente de riesgo financiero, ¿cierto? Pensando que si es que existe una tasa, ¿cierto? Que incluye riesgo, y una tasa que es netamente operacional, si es relación con el KPM, ¿cierto? Tendríamos un beta que es operacional y una carne del durazno que decíamos, ¿cierto? Que era el riesgo financiero, ¿ya? Entonces, beta con deuda multiplicado por premio por riesgo de mercado, que es el RM menos el RF. Y finalmente también, si es que existe, ¿cierto? Un beta sin deuda o un riesgo netamente operacional, este RO va a ser igual al RF más un beta sin deuda, ¿cierto? Desapalancado, quitando todos los efectos que tiene el apalancamiento por un premio por riesgo de mercado. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Establecimos que el WACC o K0, como lo llamaremos, ¿cierto? Era igual a un promedio ponderado entre lo que me costaban los recursos, ¿cierto? KP por P sobre B más KB por 1 menos TC por B sobre B. ¿Ya? Y aquí en esta parte se captura el beneficio tributario. ¿Qué hace Rubinstein? Reemplaza la fórmula del KPM, ¿cierto? Dentro del postulado de la proposición 2 de Modigliani y Miller y llega a la siguiente conclusión, ¿cierto? Incluyendo estos betas con deuda o sin deuda. Llega a la conclusión de que el beta con deuda, ¿cierto? Tiene una relación con, en general, el riesgo operacional del negocio, ¿cierto? Multiplicado por un componente que es 1 más 1 menos TC por B sobre P y también con el riesgo, si es que la deuda de la empresa es riesgosa, ¿cierto? Con el riesgo que tenga su endeudamiento por B sobre B. Con esto, ¿cierto? Luego hemos hecho bastantes utilidades, bastantes ejercicios que se basan principalmente en pensar bajo qué escenarios potencialmente podríamos utilizarlos. Para todos estos enfoques, ¿cierto? Existe un escenario común, ya algo que generalmente siempre hay que tener en cuenta. Estos enfoques, tanto de Rubinstein como de Modigliani y Miller, siempre son válidos si y solo si existe un B sobre P que es objetivo en el largo plazo, ¿cierto? Y que no va a cambiar. Para efectos de valoración de empresa, claramente, ¿ya? ¿Tienen dudas, preguntas, consultas, muchachos? Voy a pausar aquí, voy a bajar un ejercicio que tenía.
¿Se ve bien o no? Entonces, Cristalerías Se Chile, ve bien. ¿qué se dedica? Ya, Cristalerías Chile se dedica principalmente a la producción de envases de vidrio, ¿ya? Eh, las plumas, estas cosas. No vaya otra cosa. Estamos como con la ley de Murphy. ¿No? Ahora sí que sí. Ya, entonces lo que vamos a hacer es analizar Cristalerías Chile. Ya, Cristalerías Chile es una empresa que se dedica principalmente a poder producir vino a través de Viña Santa Carolina, ya, y tiene dos segmentos, ¿cierto? Que es el segmento del vino, que lo hace a través de Viña Santa Carolina, hoy, ya, entonces generalmente Santa Carolina, y lo otro son envases de vidrio, ¿cierto? O lo que es negocio del vidrio, en donde generalmente, ya. Entonces tenemos una empresa, ¿cierto? Cuyo consolidado, ¿cierto? Que es Cristalería Chile, confluye, ¿cierto? Dos industrias que tienen un riesgo operacional cada una de ellas de forma distinta, ¿ya? Probablemente si nosotros quisiéramos mirar básicamente cuál sería el riesgo ya de Cristalerías Chile, el riesgo operacional del negocio, si tomamos, por ejemplo, solamente el negocio como de envases de vidrio, ¿cierto? Principalmente, o glass containers, ¿cierto? Este negocio no sería representativo de la empresa, porque si vemos, por ejemplo, la estructura, cómo se encuentra estructurado en términos de activos y principalmente por cada línea de negocio, eh, el vidrio representa solamente una parte parcial del negocio, ¿ya? Luego, ¿cierto? Viene lo que es Santa Carolina, ¿cierto? Que generalmente es netamente el negocio del vino, ¿ya? Y claramente nosotros podríamos en general pensar que si buscamos un comparable, ya para poder buscar esta empresa podríamos buscar un comparable que se transa principalmente y que tenga una acción relativamente líquida, ¿ya? Entonces, nuestro gran desafío es poder estimar, ¿cierto? El costo de capital para Cristalerías Chile, ¿ya? Y básicamente bajo esa premisa de poder estimar el costo de capital de Cristalerías Chile, ¿cierto? Nosotros sabemos que existen dos segmentos, ¿ya? Dos segmentos que son de naturaleza distinta, ¿ya? Y que básicamente nosotros sabemos que en el consolidado, la empresa como Cristalerías Chile tiene una estructura de activos, ¿cierto? Y de pasivos, de deuda sobre patrimonio. Profe, Entonces, ¿costo de capital es KP o K0? el costo de capital va relacionado a los activos y es casero, ¿ya? K0, ya. Entonces, ¿por qué me doy esta vuelta tan larga? Se preguntarán ustedes. Y es principalmente para poder nosotros entender de que la deuda está consolidada, ¿cierto? Pero los segmentos son individualizados, ¿cierto? A través de los activos, ¿cierto? En donde existen dos tipos de operaciones de naturaleza distinta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver Cristalerías Chile, pónganse el caso. Cristalerías Chile. Cristalerías de Chile, ¿cierto? Que es lo que estábamos viendo este ejemplo. Teníamos que, en general, Cristalerías de Chile, ¿cierto? Si vamos a esta parte como más práctica a través de los datos, ¿cierto? Podemos ver que, en general, acá en Financials vemos segmentos y en la parte de segmentos podemos ver, por ejemplo, a través de Business Line, algunas cosas que nos interesan. Por ejemplo, ¿de dónde vienen principalmente los ingresos? ¿Cierto? Así a grandes
tiene generación de electricidad media, pero las dos grandes industrias que nosotros podemos ver que son de glass container, ¿cierto? Y del vino, ¿ya? Entonces, lo otro es preguntarnos de dónde vienen principalmente los activos. Ya también podríamos decir que desde los dos grandes industrias que conllevan la mayoría de los riesgos, ¿cierto? Y que lo que vamos a tomar vienen principalmente de los glass containers, ¿cierto? Y de la industria del vino, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿cierto? Cuando uno necesita tener una medida de riesgo operacional que sea característica de los activos, ¿cierto? Generalmente lo que se hace es tomar un comparable, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Lo que vamos a tomar es un comparable, en el caso de los vinos, ¿cierto? Y en el caso de los vidrios, vamos a ir a una medida mucho más rápida que es lo que es de Damodara, ¿ya? Simplemente como para hacer un ejercicio práctico. En la prueba los datos van a estar, no van a tener que ir a buscar nada, ¿ya? Pero la idea es que podamos entenderlo desde básicamente cómo nosotros o qué es lo que estamos haciendo. Y básicamente lo que estamos haciendo es tratar de recoger un riesgo operacional que se basa principalmente en las inversiones en activos, independientemente de cuál sea su estructura de financiamiento, porque nosotros sabemos que en activos tiene una operación de un negocio, otra operación de otro negocio en distintas proporciones. Entonces, una de las preguntas que nosotros podríamos hacernos es cómo se recogen los riesgos. Mira, la primera que nos podríamos preguntar es, los riesgos principalmente de la inversión se recogen a través de lo que es la inversión en activos, ¿cierto? Criterios hay distintos. Acá generalmente una regla que es la más básica es preguntarse qué porcentaje de valor aporta cada segmento. En la práctica eso es bien difícil de contestar. Por lo tanto, tienes que buscar medidas que sean relativamente aproximativas. Por ejemplo, ¿cuánto pondera de la estructura de activo una industria que es glass container, ¿cierto? Y cuánto pondera de la estructura de activo la otra industria que es wine, ¿cierto? Asumiendo que las dos industrias relevantes suman un 100%, ¿ya? Eh, cuando uno o lo otro, ¿cierto? Es tomar el EBIT o la utilidad, etcétera. Acá vamos a tomar los activos, ¿por qué? Porque es como una medida un poquito más representativa de la inversión que se tiene, ¿ya? Y principalmente, lo más importante, ¿cierto? Es que cuando nosotros veamos esto, muchas veces los betas que se observan de estos comparables, que por ejemplo, si tomamos un comparable de la industria del vino, ¿cierto? Probablemente podamos tomar un comparable de una empresa que participa en la industria del vino que tiene un beta apalancado, ¿cierto? Un beta con deuda, ya este comparable. Entonces, la gracia de esto es que de este comparable lo que vamos a hacer es desapalancar los comparables, ¿cierto? Obtener un beta operacional del negocio, ¿cierto? Y después tomar este criterio que se basa principalmente en preguntarse, ¿ya? Eh, Preguntarse básicamente cuánto aporta cada uno al valor de la empresa. Entonces, siempre se toma el beta operacional, ya sea de un comparable, de la Modarán, cuando se haga la práctica profesional en general, siempre hay que, primero, si tomo Conchitoro para poder estimar un beta del segmento de Santa Carolina, ¿cierto? Que es de la industria, de una de las industrias que tiene esta cristalería Chile, ¿cierto? Probablemente lo que me va a interesar no va a ser el beta de Conchitoro, ¿ya? Sino que va a ser el beta operacional que tiene Conchitoro. Más aún, si yo voy a los Glass Containers y tengo un comparable que hace Glass Containers, ¿cierto? Probablemente no me interesa el beta de esa empresa que calculemos, sino que me interesa el beta desapalancado de esa empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general yo voy a recoger el riesgo operacional de mi estructura de activos, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Vamos a agregar ese componente de riesgo financiero que es coyuntural al consolidado de la empresa. ¿Me siguen? Entonces tomamos los riesgos operacionales de cada uno de estos, ¿cierto? Y después le agregamos este riesgo de componente financiero que es coyuntural a la decisión de la empresa individual, que es Cristalerías Chile en su forma consolidada. ¿Se entiende, muchachos? Lo explico de nuevo. ¿Dudas?
Espérese. Entonces, mm, usted lo que dice es que lo que nos interesa es el beta operacional de mi empresa. O sea, digamos El beta de las... operacional de los activos que generan la operación de tu empresa, ¿cierto? Ok, Y eso, y eso lo que es, quiero... Ya. Entonces, sí, sí. eso tú tienes que obtener el beta operacional de otras empresas o aproximarlo a través de otras empresas, ¿cierto? Una empresa que sea comparable a este segmento, por ejemplo, en este Ajá, caso, ponte el caso que, ya, lo voy a hacer de otra forma el grafiquito para que quede un poquito más decente. Nosotros, ¿cierto? Tenemos Cristalerías Chile, ¿cierto? ujú, Cristalerías Chile, que conlleva dos industrias, ¿cierto? La primera es el vino, ujú, ¿cierto? Y la otra es con vidrio, sí, ¿cierto? De ujú, esto, en general, este pesa ¿cuánto? Ponte el caso que sea 0,4 y 0,6, ¿cierto? ya, En términos de dentro de los activos, ¿cierto? Del valor de tus activos dentro de la empresa que están en la estructura de ajá, activos. Y por lo tanto, por ejemplo, para el vino tú puedes tener un comparable, ¿cierto? ujú, Que vas a tomar, del que es mercado, Concha y Toro o la aproximación que tú tengas, ¿cierto? Y acá también vas a tomar otro comparable. ajá, Entonces la idea básica es, ¿qué te interesa de este comparable? Es simplemente tener el beta sin deuda, ¿cierto? De ese ah, ya, comparable, el beta sin deuda de ese comparable, ¿cierto? Porque ese beta sin deuda recoge el riesgo operacional del negocio. ¿Se entiende? ok, sí se Entonces entiende, tú porque después lo lo adoptas, colocamos, claro, tú lo adoptas, pero siempre en términos de beta sin deuda y finalmente ujú, dices que generalmente el beta tiene un componente de aditividad, que el beta, ujú, ¿cierto? Consolidado en términos operacionales, de que es sin deuda, ¿cierto? ujú, Representa un porcentaje que pondera una industria I, ¿cierto? Multiplicado por el beta sin deuda de la industria I, o uno, ujú, ¿cierto? Que en este caso, más el ponderador, ¿cierto? De lo que pesa, ¿cierto? La industria 2 multiplicado por el beta sin deuda de la industria 2. ya, Entonces tú sí, tienes un beta que es representativo, ¿cierto? De los activos de la empresa, pero de la operación, ¿cierto? De cómo se ujú, compone la operación. Luego, ¿cierto? Tú agregas el componente financiero, que es tu estructura de apalancamiento. ya, sí, ¿Se entiende? sí, sí, ¿Sí? gracias. Chicos, ¿les quedó más o menos claro? ¿Aló? Magdalena, Daniela, Sí, sí. Verónica, Carolina. Sí, profe, mandé un comentario a ver si a alguien le sirve. No sé si estará correcto, pero eso es lo que entendí. El beta o obtener el beta sin deuda, principalmente cada uno de los betas sin deuda, ¿cierto? Cuando nosotros obtenemos el beta sin deuda, en este caso, por ejemplo, el beta operacional del negocio, ¿cierto? Que es de la industria de Glass Containers, es 0,85. Voy a revisar si lo tomamos desde Damodaran, ¿cierto? Modaran, betas, los ejercicios van a ser lo mismo en general. Ya el beta o a lo más, por ejemplo, les voy a entregar un retorno, que el retorno, si ustedes saben, el retorno RP, ¿cierto? El R operacional del negocio generalmente puede ser es el resultado contable, el ROA, pero que puede ser consistente con el KPM, ¿ya? Entonces, si acá vemos glass containers, ¿dónde está? ¿Dónde está? Glass containers, ¿me ayudan, muchachos? Farming. Profe, se aprieta control F. Más antiguo, nomás busquémoslo así. Capaz que ni siquiera exista glass containers, ¿sabes? No lo pilla. Packaging and container. Supongo que esto será, ¿o no?
Sí, profe, ese debe ser. O sea, se debe servir. Pero ese no será como del Tiene que ver papel como, y cartones. que- no, deben ser como estos envases flexibles, No, porque el papel plástico está y acá. también De hecho, botella. Ah, paper. Ah, sí, puede ser. entonces, si tomamos ese, por ejemplo, sería 0,65, 0,67, ¿ya? 0,67 el de Glass Container, ¿cierto? Y se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio de Conchitoro en su momento. Si tomamos Conchitoro y obtenemos el beta sin deuda de Conchitoro, que en su momento lo habíamos calculado, en general, ¿cierto? Llegábamos a que el beta sin deuda de Conchitoro era 0,49. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que hicimos? Donde desapalancábamos el beta y después lo volvíamos a apalancar a una estructura de capital objetivo. Entonces, claramente, si nosotros tomamos ese beta, que es 0,49, ¿ya? En general, lo que podríamos estimar es un beta consolidado, ¿cierto? Que nos vamos a basar principalmente en la estructura de activos, el ponderador de activos. Probablemente yo en la prueba les ponga que es por medida relativa al valor, ¿ya? Pero en general es como un ponderador de activos más que otra cosa, ¿cierto? Si es que hago una pregunta relacionada con esto, ¿ya? Eh, y básicamente, ¿cierto? Lo que vamos a tener es un beta sin deuda que es consolidado y que va a ser igual en este caso específico a lo que pondera el Glass Containers, que es W1, ¿cierto? 0,564 multiplicado por 0,67 y más lo que pondera lo que es la industria del vino, ¿cierto? Que sería 0,436 multiplicado por 0,49, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿podría repasar un poquito los pasos desde que tenemos el beta comparable hasta tenerlo sin deuda, el desapalancamiento? Sí, sí, pero mira, hagamos esto primero, este ejercicio apalancando este consolidado y después hacemos uno de tomar una empresa comparable, ¿ya? Ya. O de una empresa y desapalancarlo. ¿Te parece? Ah, Bueno, profe, sí, ahí yo también estoy un poco perdida porque este beta sin deuda no es lo que nosotros tenemos como que buscar siempre, como que ahora lo encontramos al tiro, pero se busca con la formulita, ¿o no? Claro, por eso, pues lo vamos a hacer, pues. Es que lo que pasa es que Sí. como ya lo habíamos hecho este ejercicio de los vinos en la clase pasada, ¿te acuerdas? Ya, sí, En sí, en sí. las clases anteriores es para no repetir el mismo ejercicio Ah, y ya, luego dedicar el tiempo para poder hacer otro, de donde uno se apalanque, apalanque y aplique Modigliani Miller y esas cosas. ya. ¿Te parece? Entonces ahora esto es como el modo fácil. El modo fácil, pero para poder tener un objetivo concreto, es saber que cuando tienes una empresa que tiene activos que son consolidados, ¿cierto? Y que se dedican a actividades distintas. En general, el paso es tener un beta desapalancado y ponderarlo por algún ponderador de valor, que en este caso es cuánto es el porcentaje de activos que tiene de esa industria y cuánto es el porcentaje de activos que tiene la otra industria. Ya, ¿Ya? perfecto. Y claramente nosotros estimamos un beta consolidado que sea representativa de las dos industrias en términos operacionales. Ya. ¿Ya? Y esto sería lo mismo que tener el RO. Sí. Claro, este es el beta sin deuda, ¿ya? Este es el beta sin deuda, ¿cierto? Pero de los activos, ¿ya? Ya. ¿Y en qué se diferencia Entonces, el beta sin deuda con el RO? en que el RO, ¿cierto? El RO es igual a el RF más el beta sin deuda multiplicado por el premio por riesgo Ah, aplicado, ya, ya, ¿ya? Esa es su diferencia. ya. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya, nosotros tenemos, ¿cierto? Un beta sin deuda que es 0,591 que es representativo ahora de Cristalería Chile, ¿ya? Pero también sabemos que Cristalería Chile tiene deuda y patrimonio, ¿ya? Si vamos, por ejemplo, a la estructura de deuda y de patrimonio de Cristalería Chile, podemos verlo acá, ¿cierto? Podemos encontrar de que en general Cristalería Chile tiene un cierto porcentaje de deuda y un cierto porcentaje de patrimonio. Acá lo que indica en general es que la deuda es de 309, ¿cierto?
y el equity es de 333, ¿ya? Entonces, eso implica que Cristalería Chile tenga una estructura de capital histórica que se base principalmente en 0.91 de deuda, entre 0.917. La deuda sobre valor, ¿cierto? Es 0.47 y 0.52 de patrimonio, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asumir que este B sobre P, ¿cierto? Va a ser la estructura, el B sobre P objetivo, ¿cierto? Para poder más o menos determinar un costo de capital que venga relacionado a Cristalería Chile, ¿ya? Entonces, tenemos el beta sin deuda. Tenemos, ¿cierto?, la estructura de capital objetivo, ¿ya? En general, también sabemos que, por ejemplo, Cristalería Chile tiene un bono, ¿cierto? Un bono o una deuda, ¿cierto? Que generalmente tiene una tasa de interés del 4%. En general, este es el beta de la deuda, lo vamos a poner como beta de la deuda, ¿ya? Que es del 4%, y por lo tanto, ¿cierto? Este KBE va a ser consistente con, en general, RF más el beta de la deuda por un premio por riesgo de mercado, ¿cierto? Básicamente tenemos que poder estimar cuál es el beta de la deuda. Sabemos que si despejamos, el beta de la deuda va a ser igual a KBE menos RF dividido por el premio por riesgo de mercado, que generalmente en este caso específico sería 7,4 menos 4 sería 3,4%, ¿cierto? Dividido por 7,4%. Eso es aproximadamente 0.308, ¿ya? ¿Estamos bien, muchachos? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos interesa? Sabemos cuál es en general la estructura de capital, ¿cierto? Objetivo que tiene Cristalería Chile. Sabemos cuál es el costo de endeudarse, porque sabemos cuál es el costo de la deuda, si lo comparamos con un bono en UF a 10 años, ¿cierto? Que es el RF. Y por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría por hacer? Bueno, pensar que si ya tenemos un beta sin deuda consolidado, ¿cierto? Probablemente ahora tenemos este cuesco, ¿cierto? Que es representativo de Cristalería Chile. Y lo que nos quedaría, ¿cierto?, es agregarle, ¿cierto?, lo que es esta carne, que es el riesgo financiero, y estimar un beta con deuda para Cristalería Chile. Para estimar este beta con deuda de Cristalería Chile, lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es principalmente recurrir a Rubinstein. Y Rubinstein, ¿qué nos dice? Que el beta con deuda, ¿cierto?, va a ser igual al beta sin deuda multiplicado por 1 más 1 menos TC por B sobre P menos el beta de la deuda multiplicado por 1 menos TC por B sobre P. Sabemos que la tasa de impuesto es del 27%, si en el ejercicio, si en la prueba, por ejemplo, yo no les pongo tasa de impuesto, es obvio que va a ser el 27%, ¿vale? Y un premio por riesgo de iliquidez porque la empresa en general, ¿cierto? Que es Cristalería Chile, sus activos o su acción no es líquida, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que incluir un premio por riesgo de iliquidez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a primero, ¿cierto? Estimar este beta con deuda. Nosotros sabemos que el beta con deuda, en este caso específico, va a ser igual al beta sin deuda, que lo habíamos calculado y es 0.591 multiplicado por 1 más 1 menos TC, que es 0. ¿Cuánto? 1 menos TC es 0.73, 0,73 multiplicado por la estructura de capital objetivo, que era 0.91, ¿ya? 0,91 menos el KB, que es
el riesgo de la deuda, ¿cierto? El riesgo sistemático de la deuda, que sería 0,308 multiplicado por 1 menos TC, que es 0,73, y multiplicado por la estructura de capital, que es 0,91. Si los cálculos son correctos, ¿cierto? En general, el beta con deuda, ¿cierto? Apalancado de la empresa, ahora que conlleva ambos riesgos operacionales, ¿cierto? Es de 0,781, ¿ya? Teniendo este beta con deuda, ¿cierto? Podemos proceder a estimar el KP. Dijimos que KP va a ser igual a RF, que en este caso específico es de 1,72%, más el beta con deuda, así que es 0,781 multiplicado por el 7,4%, ya, perdón, déjenme, en vez de dejarlo con números, dejarlo con letra, entonces sería el beta con deuda multiplicado por un premio por riesgo de mercado, ¿cierto? Y aquí le vamos a agregar, dado que la acción no es líquida, le vamos a agregar un premio por riesgo de iliquidez, ¿ya? Entonces, en general, ¿cierto? Este premio por riesgo es de 2,16% y vamos a calcular el KP de esta empresa, ¿cierto? Que va a ser principalmente el RF, que es 1,72% más el beta con deuda, que es 0,781, ¿cierto? Multiplicado por 7,4%, que es el premio por riesgo de mercado, más este premio por riesgo de liquidez, que sería el 2,16%. Eso nos da 9,66%, es el KP, ¿cierto?, de Cristalerías Chile. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿El 2,16% es un valor que nos van a dar siempre o hay alguna forma de calcularlo? A ver, espérate. Dame un De segundo. iliquidez. Es como el clásico ejercicio, ¿cierto? Que nosotros... ¿hicieron algún ejercicio de Modigliani y Miller en la ayudantía? Nosotros hicimos ejercicios que generalmente son Según dos. yo, sí. El más representativo, el que más me gusta a mí, es el número 2 de la... No sé si aún pregunte Modigliani y Miller, si es una pregunta va a ser muy breve, ¿ya? Pero el ejercicio que más me gusta es el 2 de la diapositiva, ¿ya? El que hicimos en clase también es como en ayudantías. Entonces podemos tomar, por ejemplo, la empresa Alex Acosta, AA, ya que se dedica a la industria de cualquier cosa, ¿ya? AA, don Alex Acosta, ¿cierto? Básicamente lo que va a ocurrir es que Alex Acosta, ¿cierto? Es una empresa que no está transada, pero en general tiene la siguiente estructura, ¿ya? En general, ¿cierto? Alex Acosta tiene en términos de deuda sobre patrimonio, más o menos, podríamos decir que tiene... Cuando la relación deuda capital es superior a 1, Me habla los la activos Alexa de cuando le digo Alex Acosta. Mal Entonces, nombre parece. sí. Entonces tiene una estructura de capital objetivo de 1,5. Está bastante endeudado don Alex, ¿cierto? Pero se dedica a una cierta cantidad de activos. Ya tiene activos que son principalmente derivados de la operación del negocio, ¿cierto? Tiene estructura de 1,5 en general, ¿cierto? Esto es de deuda sobre patrimonio. El costo de endeudarse de don Alex Acosta es de un 10%, ¿ya? Pero esto es principalmente el KB. Sabemos que en general la tasa libre de riesgo, hasta estoy inventando parámetros, ¿cierto? Es de un 6%. La tasa de impuesto es de un 27%. ¿Qué más? Tenemos el KB y el premio por riesgo mercado es igual a 7,4%. Entonces, don Alex no tiene beta, ¿cierto? Porque en general su industria, su empresa no es muy líquida, ¿ya? En términos genéricos, ¿qué nos interesa saber? Probablemente que
don Alex Acosta, ¿cierto? Tenemos que buscar un comparable a estos activos, ¿cierto? En el mercado hay una empresa que se dedica a lo mismo, no sé a lo que se dedica, pero se llama BB, ¿ya? Entonces BB en general, ¿qué tiene? ¿Cierto? Se dedica a lo mismo, pero tiene un beta con deuda, pónganse el caso, simplemente, así de sencillo, ¿cierto? Tiene una utilidad neta, ¿cierto? Una utilidad neta, ¿cierto? Eh, que es igual a 100, ¿ya? O 150, pónganse el caso. Si es que no tenemos parámetros de mercado para poder calcularlo, esta cosa no me vaya, ¿no? Ahí sí. 150, ¿ya? La utilidad neta es después de impuestos, claramente, ¿ya? Tenemos una utilidad neta de 150. Ya, la utilidad neta se entenderá que es cuando ya le pago a mis acreedores, ¿cierto? Que es el resultado operacional menos el resultado no operacional. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene una estructura de deuda, ya, en donde la deuda sobre el patrimonio es igual a 0,5, ya. Y generalmente, ¿cierto? En términos de pasivos, básicamente el patrimonio tiene un valor de 1000. La tasa impositiva es de tanto, el costo de endeudarse para esta empresa, si Alex Acosta se endeuda al 10%, esta empresa se endeuda al 8%, ¿ya? Y la pregunta sería, ¿cuál es el WACC o el KP para Alex Acosta AA o el K0 para AA? Entonces, ¿cuál es la pregunta acá en general, cierto? ¿Qué estamos haciendo? Principalmente lo que estamos tratando de preguntarnos, ¿cierto? Es que la empresa AA se dedica a una industria desconocida. Ya esta industria desconocida tiene un comparable que se dedica en términos operacionales a lo mismo que la empresa BB, ¿cierto? Y claramente, como nosotros AA no transa sus acciones, ¿cierto? Probablemente no vamos a tener un beta significativo para poder estimar el costo patrimonial y posteriormente, ¿cierto? El costo de capital de AA, ¿ya? Vamos a sumar aquí un premio por riesgo de iliquidez de un 2%, ya simplemente como un parámetro dado. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me puede contestar qué deberíamos hacer en este caso específico? Don Alex Acosta, ¿usted sabe qué hacer con su empresa o no? Em, ¿O me va a contestar? No, para eso vine a la ayudantía. Vine a aprender, profe. O sea, ¿Qué debiésemos hacer? Primero, ¿cierto? Tomar la empresa de referencia. ¿Ya? Don Miguel Castillo, Cintia Carolina, ¿qué debiésemos hacer? Tomar la empresa de referencia, ¿cierto? ¿Qué más, Profe, chicos? habría que desapalancar el beta, El beta el de beta esta con deuda empresa, ¿cierto? De B y De D. BB, sí, B y B, ¿ya? Entonces vamos a tomar esta B, ¿cierto? No tenemos beta directamente, ¿cierto? Pero lo que podemos pensar es que si el retorno, la utilidad neta es del 150 y el patrimonio es de 1000, ¿cierto? El retorno que tienen los accionistas, ¿a cuánto asciende aún? ¿Cuánto es el retorno anual que tienen los accionistas? ¿Cuánto es el retorno anual que tienen los accionistas? Don Felipe López. No caché la pregunta, profe. ¿Qué usa?
si la utilidad neta, ¿cierto? De los activos se generan tanto. La utilidad neta es que va al accionista, ¿cierto? La utilidad neta es de 150 que va al accionista. Y que generalmente, ¿cierto? Para un patrimonio de 1000. ¿Qué rentabilidad tiene anual? El El 15%. accionista, un 15%, ¿cierto? Por lo tanto, en general nosotros podemos decir que el retorno sobre el patrimonio, ¿cierto? Que lo observamos a través de números contables, es de 150 dividido por 1000, ¿cierto? Y eso es igual al 15%. Vamos a obtener un beta con deuda, mira, utilizando el KPM y asumiendo que este 15% es el famoso KP. Entonces, generalmente, ¿cierto? Lo que vamos a tener acá es que KP, que es igual a un 15%, debiese ser consistente con el KPM, ¿ya? Bajo ese parámetro del KPM, ¿cierto? Tendríamos que sería RF, que es un 6%, más un beta con deuda, ¿cierto? Un beta con deuda multiplicado por un premio por riesgo de mercado del 7,4%. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuánto es este beta con deuda? El beta con deuda de la acción, ¿a cuánto asciende? ¿Me lo pueden decir más o menos, muchachos? Pero, a ver, Es un aproximativo, ¿ah? sí. 1,2, profe. 1,2. Sí, más o menos, creo que sí, 1,2. 1,2. Ya. Entonces, el beta con deuda es de 1,2. También, ¿cierto? Nosotros sabemos que ya teniendo este beta con deuda, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es que sabemos que este beta con deuda incluye un riesgo, un beta operacional de negocio que no tiene deuda, ¿cierto? Y un componente de riesgo financiero que hace que esto sea el beta con deuda de que es igual a 1,2. Entonces, nuestra intención, ¿cierto? Es tomar el riesgo operacional de la empresa BB, ¿cierto? Y adaptarla a la empresa de Alex Acosta, que no sabemos a qué se dedica todavía, pero la vamos a adoptar, ¿ya? Y vamos a asumir que el riesgo operacional de esta W es el mismo riesgo operacional que de la empresa de Alex Acosta, ¿ya? O AA. Bajo esa misma filosofía, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, vamos a aplicar Rubinstein. Vamos a aplicar Rubinstein en donde que vamos a... Ay, perdón. En donde vamos a estimar un beta sin deuda, ¿cierto? Un beta sin deuda. Este beta sin deuda va a ser igual al beta con deuda que teníamos, ¿cierto? De esta empresa BB, que era de 1,2, más el beta de la deuda, ¿cierto? Porque multiplicado por 1 menos TC, que sería 1 menos TC, y eso multiplicado por B sobre P, pero en este caso específico, ¿cierto? De la empresa BB, ¿cierto? Y dividido por 1 más 1 menos TC y multiplicado por B sobre P de la empresa BP. Si tomamos eso, ¿cierto? En consideración, la primera pregunta que debiésemos hacernos, muchachos, es preguntarse, la empresa de referencia, ¿cierto? Esta que estamos tomando, esta que comparable, BB, ¿su deuda es libre de riesgo? La respuesta en este caso específico es que no es libre de riesgo, ¿cierto? Y por lo tanto debiésemos incluir un beta de la deuda, ¿ya? Entonces, como no es libre de riesgo, tenemos que estimar un beta de la deuda, ¿ya? Para poder aplicar esta fórmula de Rubinstein y generalmente vamos a ir al KPM.
En el KPM, ¿cierto? Nosotros sabemos que el KB va a ser igual al RF más el beta de la deuda multiplicado por un premio por riesgo de mercado. Y básicamente sabemos que este costo de endeudarse ¿cómo se llama? De BB es del 8%. Esto va a ser igual al 6% más un beta de la deuda por 7,4%. El beta de la deuda, ¿a cuánto asciende, muchachos? 0,27, profe. 0,27. 27. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a proceder ahora, cierto? A estimar este beta sin deuda, Una dado que pregunta, tenemos, ¿sí? que el riesgo, o sea, el premio por riesgo de iliquidez, ¿no lo metemos aquí todavía? No, porque esta empresa es líquida. Tiene beta de la acción y todo. Lo metemos en la empresa que no es líquida, ¿se entiende? Y se mete solamente en el KP, el costo patrimonial. Ya. ¿Sí? No, yo tengo una duda, no sé si lo habrá dicho anteriormente, pero ¿por qué en este caso la deuda no era libre de riesgo? ¿Porque era Rubinstein Por, nomás? es que se usa Rubinstein o Amada dependiendo de si la deuda es libre de riesgo. Por ejemplo, claramente es bien sencillo. Si la deuda, que el 8% es mayor que la tasa libre de riesgo, quiere decir que hay un componente de riesgo de crédito, ¿cierto? Por lo No, no, tanto, la deuda no es libre de riesgo. ¿Sí? no, no Es lo sé. sencillito, no tiene mucho más que eso, ¿ya? Eh, entonces, el beta con deuda, que sería 1,2 más el beta de la deuda, que sería 0,27 multiplicado por la estructura de capital objetivo ¿cómo se llama? De BB, ¿cierto? Que en este caso sería 0,5, ¿cierto? Multiplicado por la estructura de capital objetivo y por el delta de tasa impositiva, 1 menos TC, ¿cierto? Sería 0,73 multiplicado por 0,5, que es la estructura de capital objetivo de BB. Luego, ¿cierto? Tenemos 1 más 0,73 multiplicado por 0,5. Y eso es igual a ¿cuánto, muchachos? Si me lo pueden decir. ¿0,95? 0,95. ¿Ya? 95. 0,95. Entonces, el beta sin deuda de esta empresa, la famosa, ¿cómo se llama? BB, básicamente es 0,95. Entonces, el beta sin deuda, ¿cierto? Es igual a 0,95. Vamos a asumir que este beta sin deuda es representativo para la empresa en términos operacionales, para la empresa AA, ¿ya? En este caso específico, ¿cierto? Nosotros sabemos que ahora lo que nos interesa es poder estimar el costo de capital de AA, porque no sabemos, bueno, cuál es su costo de capital, ¿cierto? Sabemos que la empresa se endeuda a una tasa del 10%, que tiene 1,5 de apalancamiento, es mucho más apalancada que BB. Uno podría esperar que el beta con deuda de AA sea mucho más alto que el de BB al momento de estimarlo, porque el costo de endeudarse es mayor, porque tiene más apalancamiento, y revisémoslo. Entonces, lo primero, ¿cierto?, es que nosotros debiésemos tomar este beta con deuda, ¿cierto? Y estimar un beta con deuda, pero ahora para AA, tomando el riesgo operacional de BB. Entonces, este beta con deuda para AA, vamos a tomar el beta sin deuda, ¿cierto? Y aplicar Rubinstein nuevamente, pero ahora utilizando la estructura de capital objetivo de AA, ¿cierto? Que es B sobre P de AA menos el beta de la deuda, ¿cierto? Multiplicado por 1 menos TC y por B sobre P de AA.
claramente tenemos que el beta sin deuda es de 0,95, ¿cierto? El B sobre P de la empresa, ¿cierto? Que es objetivo, es de 1,5, ¿ya? ¿Qué nos falta? Nos falta el beta de la deuda, ¿ya? Entonces sabemos que el beta de la deuda, ¿cierto? No lo conocemos. Ay, perdón, esto era un símbolo de interrogación. El beta de la deuda no lo conocemos, pero sabemos que la tasa REKB o RB de la empresa, ¿cierto? KB es igual a un 10%, y si esto es consistente con el KPM sería igual a un 6% más un beta de la deuda multiplicado por 7,4%. Si despejamos esto, este es porcentaje, ¿ah? Si despejamos esto, el beta de la deuda, ¿a cuándo ascendería, muchachos? Sería 4 dividido por 7,4. 4 dividido por 7,4. 0,54. 0,54. 0,54, ¿cierto? Que sería el beta de la deuda. Claramente es mucho más riesgoso el riesgo de AAA que del W, ¿cierto? Y ahora sí, calculamos Rubinstein, ¿cierto? Entonces esto lo dejamos con un cuadrito aparte, porque ahora vamos a aplicar la fórmula de Rubinstein directamente, porque tenemos el beta de la deuda, el beta sin deuda y todo eso. Entonces tenemos el beta con deuda de AA va a ser igual a 0,95, que es el beta sin deuda, que lo tomamos como operacionalmente representativo de AAA, más 1 más 0,73 multiplicado por B sobre P, que para AA la estructura de capital objetivo es de 1,5, ¿cierto? Menos el beta de la deuda, que es 0,54, ¿cierto? Multiplicado por 0,73, multiplicado por 1,5. Entonces, este beta con deuda de ¿a cuánto asciende? 1,40, profe. 1,398. 1,398, ¿ya? Como era esperable, ¿cierto? El beta con deuda de AA es mayor que el beta con deuda de BB, que era de 1,2, ¿se acuerdan? Entonces, ahora sí podemos estimar el KP, el costo patrimonial, ¿cierto? Porque ya tenemos nuestro beta con deuda. En general, la tasa libre de riesgo, ¿cierto? Es RF más el beta con deuda, ¿cierto? El beta con deuda, ¿cierto? Más multiplicado por, ¿cierto? Por un premio por riesgo de mercado, más un premio por riesgo de iliquidez, que dijimos que era del 2%. En este caso específico, lo que tenemos, ¿cierto? Es que es de un 6% más 1,398 multiplicado por 7,4%, más ese premio por riesgo de liquidez que era del 2%, que lo habíamos puesto como hipotético. Y en este caso específico, ¿cierto? ¿Cuánto es el KP? ¿Aló? ¿Aló? Profesor, una pregunta. Ujú. El PMM es el premio por riesgo mercado, ¿no? Ahí, Sí, ¿cuál es? PRM, sí, PRM, sí. Eso, sí. Entonces sería 6, 18,34 me da a mí, profe. Ah, sí, 18,34%. Sí, eso es. Acuérdense que el otro era un 15%, esto es 18,34, porque el beta es más grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos finalmente, cierto? Nos queda calcular el K0 o el WACC. ¿Ya? El K0 depende del porcentaje de deuda sobre patrimonio, ¿cierto? Dijimos que era el porcentaje de patrimonio por KP más el porcentaje de deuda por KB por 1 menos TC. Este porcentaje se entiende que es P sobre el valor, ¿cierto? Y este es B sobre el valor de la empresa, ¿ya? Solamente para don Alex Acosta sabemos que la empresa, ¿cierto? Tiene
1,5 de deuda, mientras tiene 1 de patrimonio, ¿cierto? Y por lo tanto uno podría decir que un valor sería de 2,5. Entonces, si calcula uno el valor, ¿cierto? Si calcula uno cada uno de los ratios, sería deuda sobre valor, sería 1,5 sobre 2,5. Sería esto es deuda sobre valor, y patrimonio sobre valor sería igual a 1 dividido por 2,5. ¿Cuánto es, muchachos, cada uno de ellos? 0,6, 0,4. 0,6 de deuda y 0,4 de patrimonio, ¿ya? Entonces, estimamos, ¿cierto?, este costo de capital promedio ponderado, ¿cierto?, que va a ser igual a 0,4 de patrimonio, 0,4 multiplicado por 18,34% más 0,6 multiplicado por era Alex Acosta 10% que le costaba la deuda, ¿cierto? Y multiplicado por 0,73. 10%, sí, ahí está. Y el WACC, entonces, o el costo de capital promedio ponderado para don AA, ¿cuánto es? 11,72. 11,72%. Y con eso, muchachos, al menos este ejercicio se acaba. Se lo subo, ¿cierto? Asumo que lo quieren que le suba el archivo, ¿no? Sí. Profe, Sí, dígame. ¿sabes qué? No sé por qué no llegan los anuncios en Canvas. Tengo todas las notificaciones activadas, pero no me llegó el que iba, el que decía que iba a ser a las 10. Entonces, no sé si para la próxima, si es que hace cambio, puede subirla por docencia también. No Ya. llega. A mí al menos no me llegó el mail nada. Sí, es que justo me di cuenta que ahora a las 11:30 me habían puesto una reunión. Entonces, por eso lo tuve que cambiar a las 10 y era última hora, cuando empecé a checar el calendario me habían puesto una reunión. Ya, Así que lo siento, por eso es que avisé muy sobre el tiempo.